Hola, muy buenos días compañeros, espero que estén muy bien, les mando un abrazo y un beso desde aquí de México, espero que les esté yendo muy bien en la universidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta exposición que es de evaluación educativa. Mi tema, el que me correspondió, es el 12, es la creación de ambientes de aprendizaje. En este capítulo se desarrolla más que todo cuáles son las pautas de los profesores para crear diferentes ambientes de aprendizaje y se tiene en cuenta lo que es el manejo de las clases, el manejo de las aulas y cuál es el papel que desempeñan los alumnos en todo el rol del profesor. Bueno, en la primera diapositiva, que es la necesidad de organización, se establece que los salones son multidimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en los salones existen los alumnos, los profesores, existen los diferentes materiales y todos los recursos con los que se desarrolla la clase. Además, se tiene en cuenta lo que son las capacidades y las habilidades que tienen los alumnos para desarrollar y para aprender más. Se dice que la tarea básica para poder crear un ambiente de aprendizaje es generar la cooperación. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo principal de los profesores es generar la solidaridad entre los alumnos, que exista una colaboración manteniendo lo que es el orden y la armonía entre todos los estudiantes. Esto se da por medio de diferentes lecciones, materiales, espacios y personas. Se dice que esta cooperación se da en diferentes niveles. Puede ser en el jardín de niños, en el inicio de la escuela primaria, en el final de la escuela primaria y en el bachillerato. En todos estos niveles se abarca lo que es dar a los alumnos cuáles son las reglas y cuáles son sus deberes y organizar muy bien cuál es el currículum y el plan que se va a desarrollar en las aulas. En la siguiente diapositiva se expresa lo que es las metas del manejo del salón de clases. En esta se propone que los ambientes de aprendizaje deben ser positivos y se proponen tres reglas. La primera es el acceso al aprendizaje. Se dice que la regla principal para que los alumnos puedan tener un acceso al aprendizaje es que sepan cómo participar. ¿Esto qué quiere decir? Que se les enseñe cómo participar, cuándo participar, con quién hablar y cuáles son las pautas que sean mejores para que ellos se desenvuelvan. La segunda es más tiempo para aprender. En esta se da lo que es el tiempo asignado al aprendizaje, que son todos los minutos o las horas que se le designan a una tarea, el tiempo de aprendizaje académico en el cual se da el éxito de la tarea, el tiempo dedicado a la tarea. Y el tercer punto es el manejo para el autocontrol. En esta los profesores incentivan a los alumnos para controlarse y para controlarse a sí mismos. Con respecto a la siguiente diapositiva es la creación de un ambiente de aprendizaje positivo que tiene también tres puntos, que son las rutinas y los procedimientos, las reglas y las consecuencias. En las rutinas y los procedimientos se describe cuál es el procedimiento para realizar diferentes actividades. Con respecto a las reglas, se especifican en un papel y visualmente para que los alumnos las puedan ver cuáles son las acciones que están permitidas o prohibidas dentro del aula de clases. Y las consecuencias, en este apartado se les recomienda a los profesores que no hagan consecuencias negativas con los alumnos, sino que busquen diferentes alternativas para que ellos entiendan y no se sientan castigados. Bueno, la siguiente diapositiva habla de la planeación. ¿Esto qué quiere decir? Cómo vamos a desarrollar diferentes ambientes de aprendizaje. Los espacios de aprendizaje siempre se tienen que caracterizar por ser dinámicos, por ser estimulantes, por ser personales y porque las áreas de interés en los alumnos se vean evidenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se les motive para potencializar lo que son sus habilidades y sus capacidades. Se da lo que es la planeación de los usos de las computadoras, que se les da un instructivo para saber cómo utilizarlas, administrar la tecnología y cuáles son las reglas y el manejo que se deben dar a estas. Se dice que las primeras semanas de clase son las más importantes y los profesores eficaces son los que organizan y planean todas las tareas. Bueno, para mantener un buen ambiente para el aprendizaje se dice que se debe favorecer la participación de todos los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada estudiante siempre debe demostrar su punto de vista y participar en las clases.
Bueno, la prevención es la mejor medicina. Esto hace referencia a que los profesores eficaces son los que buscan prevenir siempre los problemas y que no avancen a un punto de resolución de conflictos por medio de agresiones físicas o psicológicas. Y las relaciones de interés es la vinculación que se puede tener con la escuela. Bueno, con respecto a los manejos de los problemas de disciplina, se dan diferentes pautas como son las siguientes. La primera puede ser hacer contacto visual con el infractor y pedirle que acabe su conducta desadaptada dentro del ambiente de aprendizaje. Probar indicios verbales como lo son nombres, preguntas directas y cuáles son las consecuencias que puede tener esta persona si sigue ejecutando esta conducta inadecuada. Preguntarle a los alumnos si están conscientes de las consecuencias que pueden tener estas conductas con respecto a ellos mismos, a sus compañeros o a los profesores. Algo más positivo se busca es explicar de manera correcta los procedimientos que se deben tener en el aula de clases, estipular las reglas, las consecuencias y que deben abandonar la conducta inadecuada, además de ofrecer diferentes opciones que no siempre sean el castigo. Bueno, hablando un poco de la intimidación y el hostigamiento cibernético, se dice que el hostigamiento y las burlas son los actos repetitivos de una persona hacia otra buscando el mal. Se dice que hay una relación de desequilibrio entre el hostigador y la víctima. Brain Power es un mecanismo por el cual se les enseña a los estudiantes agresivos que no necesariamente las consecuencias de algunas conductas son contra ellos. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo algún alumno se cae o le tumban el almuerzo o demás, esto no quiere decir que esto lo hayan hecho con culpa, sino que se deben buscar otras alternativas y hablar con esta persona para saber cuál fue el motivo por el cual se dio este inconveniente. Se habla un poco acerca del hostigamiento cibernético. ¿Esto qué quiere decir? Sobre las agresiones que viven las personas por medio de redes sociales, correos, boletines electrónicos, mensajes de texto y demás. Bueno, con respecto a la violencia en las escuelas, en el libro exponen lo que fue el caso de la masacre de Columbine High School, que se dio el 20 de abril de 1999, donde 2 estudiantes de último año hicieron una masacre y asesinaron aproximadamente a 12 personas, entre las cuales se encontraban estudiantes y un profesor. Esto se explica por la violencia que se vive en Estados Unidos, por el fácil acceso de las armas, por la inseguridad que se vive en las escuelas y por todas las amenazas que se dan dentro de las redes sociales. El reconocimiento de las señales de alarma sobre la violencia se da en lo que son las posibilidades y las probabilidades. Con respecto a las posibilidades, se da la pérdida del control diariamente de una persona, las peleas físicas, el vandalismo, el aumento de consumo de drogas, si tiene portación de armas o si tiene intenciones o planes para dañar a alguien. Con respecto a la probabilidad que puede existir de violencia, sería el historial de conducta violenta de una persona, si tiene un fuerte consumo de armas, si pertenece a algún grupo de vandalismo, si tiene amenazas continuas a los demás, si no respeta a las otras personas y si no siente alguna empatía con los otros individuos. Para hablar un poco acerca de cómo se pueden tratar estos problemas, se habla de lo que es la prevención, la mediación y la negociación. Con respecto a la prevención, se dice que es el tema más importante para evitar la violencia en las diferentes escuelas y en las instituciones de educación. Se dice que se debe aceptar a los estudiantes, generar un compromiso y una pertenencia entre todos los alumnos. Con respecto a la mediación y a la negociación, son diferentes pasos o bases para que las personas sepan resolver sus conflictos. Esta consta de 5 puntos. El primero es que se define el conflicto de manera conjunta, es decir, las dos partes establecen cuál es el problema
a tratar. El segundo es intercambiar las posturas, decir por qué yo me siento mal por esto, qué es lo que me hace sentir mal y demás. La tercera es intervenir las perspectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a explicar las diferentes soluciones por las cuales podemos tratar el problema. El cuarto es crear al menos 3 acuerdos con respecto al problema, es decir, postular varias situaciones. Y el quinto es alcanzar un acuerdo integrador en el cual la solución debe beneficiar a las 2 personas o a más personas que estén dentro del conflicto. Y por último, en esta diapositiva tenemos lo que es el reconocimiento de las señales de alarma sobre la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se le incentiva a los profesores a reconocer cuáles son las conductas problema que tienen los alumnos con respecto a otros estudiantes o cuáles son las conductas que tienen con respecto al profesor. Se dice que se tiene que tener una escucha activa en donde el profesor tenga en cuenta los intereses de los alumnos, los sentimientos y qué es lo que los hace sentir mal. La confrontación y la disciplina asertiva hace referencia a que cuando un profesor o un alumno tiene un inconveniente con una persona, se lo tiene que decir de manera directa y sin rodeos. Y por último tenemos la resolución de pasos de los conflictos, que serían más o menos los anteriores, que es definir el conflicto, generar muchas soluciones posibles, encontrar cuál es la mejor solución, determinar una forma para aplicarla y por último evaluar el éxito de esta solución.